Muy buenos días a todos, bienvenidos, bendiciones para ustedes. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 14 de Génesis. Vamos a acabar la última parte que no leímos el día de ayer del capítulo 13 y vamos a entrar de lleno al capítulo 14 intentando acabar el capítulo en su totalidad. Recordemos que antes de entrar al capítulo 14 o el 13 que vamos a leer la parte final, recordemos que Moisés nos está presentando en estos capítulos a un hombre muy importante dentro de la narrativa de Génesis. Este hombre se llama Abraham. Abraham es alguien llamado por Dios, es alguien que por medio de él va a venir ese descendiente prometido desde Génesis 3, versículo 15, y quien en cierto sentido está dando pasos de fe, guiado por Dios hacia obtener la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. Este hombre, el padre de la fe, el amigo de Dios, como lo conoce la Escritura, es un hombre imperfecto. Y hemos visto algunos errores que Abraham ha cometido en el transcurso de su llamado. Hemos visto cómo al final, o al principio mejor dicho, su padre es el que guía el viaje, algo que Dios no le mandó a hacer. Luego vemos que sigue trayendo a Lot en medio de él, algo que también Dios no le mandó a hacer. Y estas cosas y estas decisiones les van a pasar en cierto sentido factura a Abraham, les van a traer consecuencias. Lo hemos visto también en su rumbo a Egipto, donde también se equivoque tremendamente. Y el día de ayer vimos en cierto sentido una pelea que hay entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y como Abraham en cierto sentido toma una decisión un poco sabia, es alguien con un buen corazón en ese sentido, quiere honrar a su sobrino, quiere honrar a Dios, toma decisiones equivocadas porque en buena cuenta está prometiendo una tierra que Dios le ha prometido a él. O sea, le da la opción a Lot de escoger la tierra prometida cuando es algo que escapa de las manos de Abraham. O sea, en cierto sentido sigue metiendo la pata, pero Dios sigue protegiendo su plan en el transcurso de todo esto. Así que lo que vimos el día de ayer fue la división entre Lot y Abraham y aprendimos algunos principios importantes mientras veíamos esa discusión. Hoy día lo que vamos a terminar es de ver el capítulo 13, ver qué es lo que sucede inmediatamente Lot se separa de Abraham y entrar al capítulo 14, que también tiene que ver mucho con Lot. Así que arranquemos este tiempo viendo la introducción pequeña para acabar el capítulo 13. Nos quedamos en el versículo 13 y vamos a entrar al versículo 14. Moisés nos continúa narrando lo siguiente. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó de allí su tienda y se fue a acampar en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Allí edificó un altar al Señor. Me encanta porque Dios le vuelve a confirmar su llamado, el pacto que ha hecho con él, luego de que Lot se aparta. Es como que, por fin, Abraham, estás caminando en lo que te mandé. Realmente han tenido que pasar cosas difíciles para que al final me obedezcas. No necesariamente porque tú has tomado esos pasos, sino por las situaciones que han escapado de tus manos. Pero ahora que estás solo, con Sarai, tu esposa, y con tus posesiones, voy a reafirmarte la promesa que te hice desde el capítulo 12, se podría decir. Y Dios le dice, mira a tu izquierda, mira a tu derecha, hacia el oriente, hacia el occidente. Toda esa tierra te la voy a dar a ti, Abraham. Recórrela, explórala, porque a ti y a tu descendencia te la voy a dar. Y voy a hacer de tu descendencia tan abundante como el polvo de la tierra, como la arena del mar. Vamos a ver que como las estrellas del cielo. O sea, Dios le promete a Abraham una descendencia abundante y que a esa descendencia Dios le va a dar esa tierra, la tierra prometida. Abraham recorre y explora la tierra prometida, se establece en el encinar de Mamre y establece ahí un altar y alaba al Señor por las promesas que el Señor le está confirmando y le está recordando. Dato de vital importancia en medio de toda esta discusión y en medio de toda esta promesa es que si ustedes recuerdan, Abraham no tiene hijos. O sea, Abraham no tiene hijos. O sea, cuando Dios le promete, vas a tener una descendencia sobreabundante, Abraham podría decir, Señor, mi esposa es estéril. Nosotros ya estamos viejos, tenemos más de 70 años, en el caso de Abraham. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? O sea, me prometes una descendencia, pero yo no tengo hijos. Y ya estoy viejo.
Mi esposa también. La regla, no sé cómo lo llaman en sus países, la menstruación de mi mujer ya cesó, o sea, ya no puede tener hijos. Somos unas personas ancianas. Por lo tanto, me estás prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Pero noten, acá vemos la fe de Abraham. Abraham escucha esa promesa de Dios y Abraham no entiende cómo puede suceder, pero él confía y él alaba a Dios. Por eso es que Abraham se conoce como el padre de la fe, porque Abraham pone su confianza en las promesas de Dios a pesar de que parezcan increíbles, a pesar de que parezcan que no pueden suceder. Abraham sigue confiando en las promesas de Dios. Y eso me encanta ver en la vida de Abraham. Un hombre imperfecto, un hombre con problemas familiares tremendos. Hemos visto cómo deshonró el pacto con Sarai, pero confía en las promesas de Dios. Y eso es algo bien bonito y que nos anima a nosotros a conocer las promesas de Dios y a confiar en ellas, aunque parezcan imposibles en los sucesos de nuestra vida. El Señor es fiel a sus promesas y siempre las cumplirá. Así que, dicho esto, acabando el capítulo 13, entremos ahora sí de lleno al capítulo 14. Vamos a tratar de acabarlo Dios mediante esta mañana, pero vamos a ver cómo nos va. Así que continuemos nuestra lectura, déjenme ponerlo en pantalla, y entremos al capítulo 14. Miren lo que sucede. Nos cuenta Moisés lo siguiente. En los días en que Amrafel era rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyín, sucedió que estos reyes declararon la guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboyín, y el rey de Bela, que es Zoar. Todos ellos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Pero en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnayín, a los husitas en Ham, a los semitas en Sabé-Kiriatayín y a los oreos en el monte de Seir. Llegaron hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Luego volvieron y llegaron hasta en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el territorio de los amalecitas, y también el de los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, rey de Adman, el rey de Seboyín y el rey de Bela, que es Zoar. Y en el valle de Sidín presentaron batalla contra ellos. Es decir, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. Pero el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, así que cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Acá hay un montón de detalles que cuando nosotros leemos, vemos hay tantos nombres, hay tantos detalles, que para una lectura inicial es difícil de entender lo que está pasando. Hagamos un resumen. Existen 4 reyes que tienen una alianza y que han estado gobernando en sí mismos a otras demás naciones. Estos 4 reyes, liderados por Kedorlaomer, son aquellos que están gobernando sobre el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Seboyín, el rey de Zoar, etcétera, etcétera. Son 5 reyes que están siendo gobernados por Kedorlaomer y su coalición de demás reyes. Los reyes de Sodoma y Gomorra y compañía se rebelan porque habían estado sirviendo 13 años, si no me equivoco, al rey Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelan y en el año 14 Kedorlaomer hace un ataque y empieza a derrotar a distintas naciones que están por ahí hasta que llegan a encontrarse con los reyes de Sodoma y Gomorra y compañía. El rey de Sodoma y de Gomorra, junto con los demás reyes, son 5 y Kedorlaomer y compañía son 4. Pero Kedorlaomer y compañía derrotan a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y cuando los derrotan, en cierto sentido, toman el botín de todo de todos sus habitantes, de todas sus regiones, las destruyen, los capturan, los llevan como esclavos y también sus posesiones. Y el versículo final que hemos leído es que dentro de las posesiones de los reyes de Sodoma y Gomorra, adivinen quién está ahí, está Lot. Y a Lot y a su familia se los llevan cautivos en esta batalla. Cosa importante de aclarar. Si nosotros recordamos lo que sucede en el capítulo anterior, Lot no vivía todavía en Sodoma. Ustedes se acuerdan que cuando Abraham le dice, mira, para no estar peleándonos, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha.
Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Dice que Lot mira el valle tan próspero que era rumbo hacia Sodoma y Gomorra, y él escoge ese lugar, porque era el lugar más próspero, económicamente próspero y el mejor a la vista. Pero Lot no se establece en Sodoma y Gomorra, porque los habitantes de Sodoma eran malos, eran aborrecedores del Dios verdadero. Dice que Lot se pone cerca a Sodoma, pero en este momento Lot ya está en Sodoma. Por lo tanto, aquí vemos un principio importante. Cuando tú juegas con el pecado, cuando tú juegas con aquella cosa que te va a prosperar, pero que va en contra de la voluntad de Dios, en cualquier momento vas a caer. Porque a nosotros nos encanta, en cierto sentido, estar coqueteando con la línea entre el pecado y lo que no es pecado. Siempre nos vamos al borde y estamos jugando ahí. Pero el problema de estar en esa situación es que en cualquier momento caemos. Y cuando caemos, esa caída trae consecuencias. Y en el caso de Lot, las ha traído tremendamente, porque ahora su familia ha sido llevada cautiva por estos reyes. No sabemos qué es lo que ellos han podido experimentar en medio de la guerra, pero si ellos no hubieran estado en Sodoma, no hubiera pasado nada de esto. Vamos a ver que Abraham, que no está ahí, él no experimenta nada de la guerra, de esta batalla, de estos cautivos. Él está tranquilo. Pero como Lot buscó su comodidad, como Lot fue guiado por la vista y no por la fe, buscó lo que le convenía económicamente y no lo que glorificaba a Dios, y se dejó guiar por esas tentaciones hasta el punto que ahora termina viviendo en Sodoma, llegaron las consecuencias. Y es una de las cosas que hablábamos el día de ayer. Al final, nuestras decisiones traen consecuencias. Y nosotros tenemos que, en cierto sentido, aceptar que muchas veces las consecuencias por nuestro pecado netamente es por nuestra culpa. Hay veces que por la gracia de Dios, nuestro pecado, Dios no lo lleva a tener consecuencias. Hay veces que sucede así, hay veces que yo he fallado y Dios me ha bendecido. Yo digo, ¿cómo es posible que mi Dios, después de que yo le he fallado así, me muestra su mano de bendición, me muestra su amor? Y eso me humilla a mí. Y le digo, perdóname, Señor, porque a pesar de que yo te fallo, tú me sigues amando tanto. Pero hay veces que nuestros errores nos traen una consecuencia terrible. Y fallamos y vienen consecuencias por nuestra falla. Y con justa razón. Y ahí no podemos decir, Señor, ¿por qué permites esto? Nosotros nos hemos metido ahí. Lot, por su voluntad, terminó en Sodoma. Él ni siquiera vivía cerca de Sodoma en ese tiempo. Se acercó a Sodoma y ahora está en Sodoma. Por lo tanto, llegaron las consecuencias y con justa razón. Así que, en cierto sentido, el hecho de que Abraham saque a Lot o lo haya dejado acompañarlo hacia la tierra prometida, en cierto sentido ha perjudicado hasta Lot, pero también lo perjudica a él, porque ahora Abraham, como es su familiar, va a intervenir en esta batalla. Abraham no va a dejar a su sobrino solo. Sí, su sobrino ha metido la pata, su sobrino ha pecado, su sobrino se ha dejado guiar por la comodidad económica y no buscando lo que le agrada a Dios, pero es su sobrino, es su hermano, es su familiar. Por lo tanto, Abraham va a ir en rescate de Lot y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo es que Dios prospera la batalla de Abraham contra estos reyes? Pongámonos en perspectiva. Estos son 4 reyes que han derrotado a un montón de naciones, son poderosos, son hábiles en la guerra, son malvados. En cambio, Abraham, en cierto sentido, es alguien que se dedica al campo. Abraham no es un guerrero, sus trabajadores tampoco. Pero vamos a ver cómo Dios prospera la victoria de Abraham para rescatar a su sobrino Lot y vamos a ver algunas aplicaciones importantes en los siguientes versículos. Veamos el versículo, déjenme ver dónde nos quedamos. Ok, veamos el versículo 13. Dice lo siguiente: pero uno de los que escaparon fue y se lo dijo a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo. Este, o sea Mamre, era el hermano de Escol y de Aner, y estos dos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que a su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos, los persiguieron hasta Joba, al norte de Damasco. Así recobró todos los bienes, y también a su sobrino Lot, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Bueno, Abraham escucha la noticia, alguien llega a escapar de la guerra, y va y le cuenta a Abraham. Abraham junta a toda su gente, tiene aliados, Mamre era uno de sus aliados, y junta en total 318 personas. No son personas de guerra, Abraham no tiene personas de guerra, pero Abraham confía en el Señor y va en ayuda de su sobrino Lot.
caen de noche delante del campamento de estos 4 reyes y los derrotan y rescatan a Lot y a su familia y a los demás habitantes de Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. O sea, acá vemos en cierto sentido un milagro, porque ellos no tenían la capacidad militar para derrotar a estos reyes. Y en cierto sentido, Moisés, al escribir esto y a contarnos esto, nos está mostrando también una sombra de la victoria que Dios le va a dar constantemente a la nación de Israel en medio de la tierra prometida. Abraham, en cierto sentido, o los hechos de Abraham, son una lección para sus descendientes. Dios es el que nos da la victoria. Y Dios le va a dar la victoria a la nación de Israel en medio de la tierra prometida cuando se enfrente a personajes que son superiores militarmente, hasta en estatura, que ellos. Porque es Dios el que les da la victoria. Así que una de las cosas que tenemos que recordar inicialmente en este pasaje es que al final, cuando el Señor está de nuestro lado, Él es el que obtiene la victoria, no nosotros. Puede ser que numéricamente, puede ser que intelectualmente, puede ser que en cosas de fuerza seamos inferiores. Pero si Dios está con nosotros, nadie puede derrotarnos. Al final se va a hacer la voluntad de Dios. Y si Dios quiere usarnos, a pesar de que el enemigo sea abundante, a pesar de que el enemigo sea más fuerte, Dios va a obtener la victoria por medio de nosotros. O vamos a decirlo al revés, nosotros vamos a obtener la victoria por medio del Señor. Y esto sucede con Abraham. Y es una lección para nosotros. Si Dios te ha mandado algo, si Dios te ha mandado a practicar la justicia, a pesar de que el mundo entero esté en tu contra, tú camina con el Señor. Él está contigo y Él te va a dar la victoria. Punto final. Así de sencillo es. Solo que tenemos que confiar en el Señor. Abraham pudo haber temido y decir, bueno, somos unos cuantos gatos, ¿no? A comparación de estos reyes. Si en la vida le vamos a poder ganar, eso es ilógico. Pero no, Abraham confió en el Señor. Y vamos a ver que Abraham le hace una promesa a Dios. Si tú me das la victoria, yo no voy a tomar nada del botín de guerra. Y Abraham se manda con todo. Y Dios le da la victoria. Pero acá también hay otra aplicación, además de esa. Y la aplicación es la siguiente. Que a veces nosotros tenemos hermanos en la fe, tenemos familiares que han tomado decisiones pésimas, que se han alejado del Señor, que han pecado contra Él y que están pagando las consecuencias por su pecado. ¿Y cuál es muchas veces nuestra actitud? Es bien hecho, se lo tienen bien merecido. O sea, nosotros le hemos aconsejado, nosotros le hemos mostrado amor, nosotros hemos sido ejemplo para ellos. Y mira cómo terminan, o sea, tercos. O sea, nosotros les estamos aconsejando, este hermano sabe lo que a Dios le agrada y se va en la otra dirección, a lo que a Dios no le agrada. Y ahora está pagando los platos rotos, ahora está pagando por las consecuencias de su pecado. Bien hecho se lo tiene, ni que me venga a pedir ayuda, porque yo no se la voy a dar. Bien merecido se tiene lo que está pasando, que aprenda pues. Abraham no actúa así. Abraham dice, bueno, Lot metió la pata, Lot se equivocó, Lot está haciendo malas cosas, pero eso no quita de que yo vaya a velar por mi hermano. Porque el corazón de mi Dios y mi corazón es que tengo que apoyar al que ha caído. No lo tengo que pisotear más, lo tengo que levantar, lo tengo que ayudar. Sí, lo que le está pasando es por su culpa, pero eso no quita que yo lo siga amando, eso no quita que yo lo tenga que bendecir. ¿Ok? Es más, una de las cosas que me viene a la mente en este momento es que la benignidad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Por lo tanto, si un hermano ha caído, si un hermano está pagando las consecuencias por su pecado, lo que debemos mostrar nosotros es benignidad hacia nuestro hermano, benignidad hacia aquel que ha caído. Es más, benignidad hacia nuestros enemigos. Porque es la benignidad de Dios la que lleva al arrepentimiento. Cuando un hermano que ha fallado tanto ve que tú lo sigues amando y que tú estás reflejando a Dios de esa manera, él entiende, mire, yo he fallado tanto y me siguen amando. Y me siguen mostrando su misericordia, su amor, su paz. Perdóname, Señor. Y puede haber un arrepentimiento que no lo habría si nosotros le mostramos odio a esa persona, rechazo a esa persona porque falló. Nosotros somos los perfectos, pues nosotros nunca fallamos. Por lo tanto, maltratamos al hermano que sí cae. Esa actitud es despreciable. Y esa actitud no muestra la voluntad de Dios, ni la gloria de Dios, ni su carácter. Lo que muestra el carácter de Dios, la gloria de Dios, la voluntad de Dios, es que nosotros ayudemos al que ha caído y lo ayudemos a levantarse. Que nosotros velemos a pesar de que la persona sea nuestro enemigo. Por eso el Señor nos manda en el Sermón del Monte que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos bendecir a los que nos maldicen. Y en el caso de Abraham, Lot no es alguien que lo ha maldito a él, no, que lo ha maldecido a él, sino es un familiar que está teniendo una pelea con él. Terminó la cosa en paz
Y eso, mira, Abraham pudo haber pensado, mira, esta discusión que tuvimos se va para el otro lado, en lugar de dejarme lo mejor a mí, se lo queda a él. Mira, ¿sabes qué? Bien hecho lo tiene. Por haberse salido en cierto sentido de mi presencia, luego le están pasando las cosas que le están pasando. Bien hecho. Pero Abraham no. Abraham lo trata con amor, con misericordia y hasta confía en Dios. Está en una situación difícil. O sea, ¿cómo hago yo para salvar a Lot si no somos nadie? Somos un puñado de personas. Pero aún dice, bueno, lo justo es que yo ayude a mi hermano. Por lo tanto va y el Señor le da la victoria. Así que eso que quede como lección para nosotros esta mañana. No busquemos rematar a nuestro hermano caído, sino levantarlo. Esto es algo que lo vengo repitiendo en clases anteriores y que me viene a la mente inmediatamente veo la actitud de Abraham. No rematemos a nuestro hermano caído, ayudémoslo. Somos muy buenos para criticar, para juzgar, como si nosotros no tuviéramos pecado, como si nosotros fuéramos perfectos, y no lo somos. Ayudemos al hermano caído porque cuando llegue el momento en que quizás Dios no quiera, nosotros caigamos, sean nuestros hermanos los que nos levanten. Tengamos claro eso. Mostremos misericordia y amor, aunque la otra persona no se lo merezca. Ojo, aunque la otra persona no se lo merezca. Porque nosotros no merecíamos que el Señor viniera por nosotros a morir. Pero Él lo hizo. En esto muestra su amor Dios para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Él no vino a morir por sus amigos, Él vino a morir por sus enemigos. Nosotros somos sus enemigos, nosotros éramos sus enemigos. Y que ahora hemos conocido su amor, nos hemos arrepentido y nos hemos entregado a Él. Que ese sea nuestro mismo corazón. Y ese es el corazón de Abraham. Ahora, dato también importante, que es triste. Abraham rescata a Lot. Lo lógico, miren esto, lo lógico es que lo diga, tío Abraham, todo lo que me ha pasado por irme hacia los bienes económicos, por irme hacia lo que no agrada a Dios, por irme hacia Sodoma y Gomorra. Metí la pata, tío. Gracias por rescatarme. Quiero pasar tiempo contigo o voy a irme a otro lugar, porque ese lugar es un lugar malévolo, ¿no? Mis hijas tienen una mala influencia. Ora por mí, tío, porque quiero glorificar a Dios. Eso sería lo ideal. Pero ¿qué hace Lot? Lot regresa a Sodoma y Gomorra. Y en el capítulo 19 van a volver a haber consecuencias por la actitud de Lot. Lot regresa increíblemente a Sodoma y Gomorra. Y acá es donde nosotros aprendemos que aunque ayudemos a nuestros hermanos en la fe que han tropezado, no necesariamente significa que nuestros hermanos van a mostrar inmediatamente arrepentimiento y van a aprender de sus lecciones, de sus errores, a pesar o por medio de nuestro amor. Puede ser que no, puede ser que tu hermano ve tu amor, te da las gracias por eso, pero sigue en la misma condición. Lot regresa a Sodoma y Gomorra. Eso no quita de que nosotros mostremos nuestro amor, mostremos nuestro servicio. Yo lo voy a ayudar si es que la otra persona se arrepiente. Si no, no. ¿No? Eso es independiente de la persona. Ella dará cuenta a Dios. Tú muestra el amor de Dios, sea la circunstancia que sea. Eso es algo importante de entender. Porque acá vemos que Lot no se arrepiente. Dicho esto, vamos a dejar el texto acá, porque nuevamente el texto me quedó muy corto, no pude acabar el capítulo 14, ya pasamos más de los 20 minutos, y la idea es hacer un tiempo devocional de 20 minutos. Así que espero que esto que hayamos podido leer nos haya servido, nos haya edificado, nos haya retado, para poder ser generalmente cristianos que muestran gracia a nuestros hermanos que quizás están fallando, y quizás también a nuestros enemigos. Porque el cristiano muchas veces tiene muchos enemigos, gente que nos odia, simplemente por nuestra fe, porque somos luz y sal. Por lo tanto, nuestra actitud siempre debe ser la actitud que muestra Abraham en este momento. Que a pesar de que sea mi enemigo, a pesar de que sea un hermano que ha caído por su culpa, por sus malas decisiones, yo les voy a mostrar amor en todo momento. Y los voy a ayudar en lo que pueda. Así que esa sea la aplicación hoy para nosotros esta mañana. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a todos y si tienen preguntas o comentarios, déjenmela saber en la sección para ir conversando con ustedes poco a poco. Muchas gracias, que Dios los bendiga.